Buenas tardes, doctora Norma López, compañeras y compañeras asistentes de la Unidad Curricular Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Mi nombre es Isbe Morillo. Para proceder al cierre de la unidad curricular mencionada y al tema 4 referente a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, realizaré una breve exposición referente al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales surgen en la sociedad occidental a partir del siglo XIX, donde ocurren acontecimientos históricos significativos, entre los cuales destacan la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial es uno de los procesos más importantes donde se generaron luchas de carácter reivindicativo por parte de grupos de presión social como la clase obrera, que implementó exigencias orientadas a mejorar las condiciones laborales. Entre esos, la disminución de la jornada laboral, la implementación de medidas de higiene y seguridad industrial orientado a mejorar el ambiente laboral, la implementación de la sindicalización, el derecho a afiliarse a los sindicatos, el derecho a negociaciones colectivas y el derecho a huelgas. Si bien esto es cierto, muchos especialistas en el área de derecho internacional consideran que inicialmente los derechos económicos, sociales y culturales no se definían como derechos, sino como simples compromisos y promesas políticas de los gobiernos. Quizás permite inferir que obedezca a que el sistema internacional y el sistema nacional de los derechos humanos dieron en un primer momento mayor preponderancia, mayor importancia a los derechos civiles y políticos en cuanto a exigibilidad y justiciabilidad se refiere. Los derechos económicos y sociales verdaderamente son derechos que están orientados a mejorar el nivel de vida de las personas y de la población con base al concepto de dignidad humana. Son derechos orientados a mejorar nuestras necesidades básicas y al igual que los derechos civiles y políticos corresponden a la condición de nosotros como seres humanos, independientemente, ¿verdad?, de nuestro color, de nuestra raza, de nuestra nacionalidad, de nuestro credo religioso, de nuestras posturas ideológicas, de nuestra condición socioeconómica. Son derechos, como señalé anteriormente, que están orientados a satisfacer nuestras necesidades básicas o primarias. Ahora bien, este tipo de derecho es clasificado de acuerdo a su estructura como derechos de segunda generación. Si bien esto es cierto, se considera que esta clasificación no es la más oportuna, ya que los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que los derechos civiles y políticos, son indivisibles e interdependientes. Indivisibles ya que evidentemente no se pueden cambiar y tienen el mismo valor que los derechos civiles y políticos. E interdependientes porque mantienen una interconexión, una estrecha interrelación con los derechos civiles y políticos. Me explico. No podemos dar prioridad a un derecho en detrimento de otro derecho. Por ejemplo, para garantizar el derecho a la vida es necesario garantizar el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la seguridad. Evidentemente podemos corroborar la interconexión que existe entre un grupo de derechos y de otro. Por eso no podemos hablar de una clasificación tan tajante de que corresponden a la segunda generación. Muchos autores más bien consideran que los derechos económicos, sociales y culturales han sido tratados más bien como derechos de segunda. La carencia o no satisfacción de estos derechos económicos, sociales y culturales muchas veces ocasiona a nivel mundial y sobre todo en América Latina un alto índice de población con una marcada malnutrición crónica. Niñas y niños, a pesar de estar en pleno siglo XXI, que no accesan a la educación primaria, familias sin viviendas adecuadas, un medio ambiente contaminado que desencadenan en desequilibrios naturales que evidentemente nos afectan y un aumento significativo de la pobreza extrema,
producto de una inadecuada distribución de la riqueza y de los recursos que concluyen en un aumento acelerado de la desigualdad, la exclusión y la inequidad. Toda esta insatisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales amerita de la participación urgente de la comunidad internacional, de los gobiernos nacionales y también de los actores significativos de la sociedad civil organizada, entre los cuales destacan las organizaciones no gubernamentales, las personas particulares, el sector empresarial e industrial, el sector financiero, aunado a la aplicación de políticas públicas que conjuntamente con los actores mencionados pueden contribuir a disminuir la pobreza y la violencia en el sentido de buscar de mejorar la calidad de vida de la población. Toda esta obligación y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales se sustenta en el sistema internacional de los derechos humanos, que se sintetiza y se resume en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que conjuntamente con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierten de los derechos humanos, siendo además el pilar fundamental de la protección de los derechos humanos a nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, ¿qué es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Es un instrumento de carácter internacional que protege específicamente a los derechos mencionados. Es de carácter universal y de alcance general, cuyo texto básico regula con exactitud los derechos económicos, sociales y culturales, al cual están suscritos 155 estados, entre los cuales destaca Venezuela y otros países de América Latina. Es adaptado y ratificado por la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entra en vigencia el 3 de enero de 1976. Es un tratado de obligaciones y de cumplimiento que permite reclamar de los poderes públicos el cumplimiento de los derechos consignados en ese pacto. Ahora bien, ¿qué contempla este pacto? Después de la Segunda Guerra Mundial, promueve el progreso y el bienestar social de la población. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados partes en cuanto a estos derechos económicos, sociales y culturales? Primeramente, el respetar estos derechos absteniéndose de no violarlos. Segundo, protegerlos, no permitiendo que sean violados o transgredidos por instancias públicas o privadas. Y por último, garantizar el cumplimiento de estos derechos mediante la implementación de legislaciones, de leyes, de normas constitucionales, de procedimientos administrativos y de un presupuesto que permitan la aplicación de estos derechos a nivel del ámbito nacional. El tratado se divide en 5 partes. La primera parte de este pacto de los derechos económicos, sociales y culturales se refiere a la libre determinación de las naciones, es decir, para poder garantizar el goce y el disfrute de los derechos humanos, es necesario que todos los pueblos tengan libre determinación en cuanto al manejo y la administración de las riquezas y de los recursos naturales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y puede solicitar, si se amerita, cooperación de carácter internacional. Esto evidencia, ¿verdad?, que este artículo número 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fusiona ambos pactos, porque se habla tanto de los derechos civiles políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. La parte se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales protegidos, los cuales deben trabajarse con progresividad
En este artículo, específicamente el 2, los estados partes están obligados a implementar medidas progresivas con el máximo de los recursos disponibles. La tercera parte del pacto hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales básicos, lo cual incluye del artículo 6 al artículo 15. Los primeros 4 artículos, 6, 7, 8 y 9, se refieren a la reivindicación del derecho al trabajo en condiciones equitativas. Lo primero que se plantea es, como ya les mencioné, derecho al trabajo, derecho a la formación profesional y técnica, derecho al pleno empleo, derecho a establecer condiciones equitativas en cuanto a salario igual, para trabajo igual, derecho también a disminuir las horas de trabajo, el derecho a tener horas de descanso, derecho a vacaciones remuneradas, derecho también a establecer negociaciones colectivas, derecho a la huelga, derecho al sistema de seguridad social, el cual se traduce en las pensiones contributivas. Mientras que en el artículo 10 se hace referencia a la obligación de los estados partes de garantizar protección a la familia, en especial a las madres, niñas, niños y adolescentes, para protegerlos de la explotación social y económica. En el artículo 11 también se sugiere, ¿verdad?, que los estados partes reconozcan que las personas en sí y su familia tienen derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual se traduce en alimentación, vivienda adecuada y vestido. Lo que se quiere decir con esto es de que se mejoren esas condiciones existentes. El artículo 12 hace referencia a la salud física y mental, donde los estados partes tienen la obligación de cumplir con la asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad, de reducir los niveles de morbimortalidad infantil y de erradicar las enfermedades endémicas. Mientras que el artículo 13 y 14 hace referencia a los derechos de la educación, donde los estados partes tienen la obligación de cumplir con la educación primaria gratuita y obligatoria, y además garantizar los recursos que permitan el acceso al bachillerato, a la educación técnica y a la educación universitaria, y también formando a los ciudadanos y las ciudadanas en educación para los derechos humanos, con el propósito de promover una cultura por la paz bajo los criterios de la Organización de las Naciones Unidas. Ya el artículo 15 hace referencia a que los estados partes tienen la obligación de cumplir y de garantizar que las personas puedan obtener y disfrutar de una vida en cultura, y que aparte de eso sean beneficiarios y también puedan ser partícipes de los avances y del progreso científico. La cuarta parte del pacto se refiere a los mecanismos de control, es decir, los estados partes tienen la obligación de cumplir con la entrega de informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con el propósito de dar una explicación acerca de la manera como se va desarrollando, aplicando, o las dificultades que se presentan a la hora de implementar los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito nacional. Es importante destacar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas es un organismo doctrinario que tiene dos funciones fundamentales. La primera función del comité consiste en realizar una interpretación del contenido del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para determinar en qué medida los estados partes cumplen con las obligaciones de los derechos consignados a nivel de este pacto. Y su segunda función consiste en realizar monitoreo, seguimiento y supervisión
de todas las acciones que ejecutan los estados partes. Aparte de ello, también se encarga de realizar propuestas en cuanto a ciertas recomendaciones y realiza a través de un examen amplio la revisión de las legislaciones, de las leyes, de las normas constitucionales, de los administrativos, presupuestos, prácticas nacionales para evidenciar si cumplen con los parámetros establecidos por el pacto. La quinta parte del pacto se refiere a aspectos de carácter protocolar. Tiene que ver con la firma y las adhesiones de los estados partes y también con las enmiendas y las correcciones y las modificaciones que se hagan al respecto. Los estados partes tienen la obligación y el cumplimiento para llevar a efecto el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus naciones, de aplicarlo a las legislaciones y a las normativas constitucionales internas. Los estados partes tienen la obligación también de cumplir con la exigibilidad y la justiciabilidad de esos derechos económicos, sociales y culturales para que puedan ser reclamados ante un tribunal y ante un juez. Por lo tanto, se debe de hacer las adecuaciones y las modificaciones necesarias a nivel de los sistemas judiciales nacionales. Por último, los estados partes tienen la obligación de cumplir y de garantizar la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales con el máximo de los recursos disponibles, como lo señalábamos anteriormente. Esto también implica que en caso de situación de contingencia, de crisis o de recesión económica, los estados deben de trabajar con los recursos de que disponen a fin de elaborar programas a bajo costo.